6 niños se acurrucaron juntos como animales asustados en la esquina de un granero abandonado. Pero no estaban perdidos, estaban ocultos, y la mujer que los encontró estaba a punto de descubrir que salvarlos le costaría todo lo que le quedaba. Dora Langley presionó su mano curtida contra la puerta del granero, escuchando los suaves sollozos que la habían atraído desde la casa principal. A sus 45 años, había aprendido a confiar en sus instintos en este rancho aislado que limitaba con la tierra de nadie, donde las personas decentes temían poner un pie. El sonido no era el de un animal herido, era algo mucho más peligroso. Abrió la puerta lentamente y le faltó el aire. 6 pares de ojos la miraban desde las sombras. Niños que iban desde los 4 años hasta tal vez los 12. Sus ropas estaban rotas y sucias, sus rostros cubiertos de polvo y lágrimas. El mayor, un niño de cabello oscuro pegado a su frente, se puso protectoramente delante de los más pequeños. «Por favor, no nos hagas daño», susurró, su voz quebrada por el agotamiento. El corazón de Dora latió fuerte contra sus costillas mientras observaba la escena. Esos no eran solo niños perdidos. Estaban aterrados. Alguien los había traído hasta allí y los había dejado morir en medio de la nada. Su rancho estaba a 20 millas del pueblo más cercano, rodeado solo de maleza y el tipo de silencio que podía volver loco a cualquiera. Se agachó lentamente, moviéndose con suavidad. La más pequeña, una niña con el cabello rubio enredado, temblaba a pesar del calor de la tarde. «¿Quién los dejó aquí?», preguntó suavemente. El niño apretó la mandíbula. «Hombres malos dijeron que alguien vendría por nosotros, pero nadie lo hizo». Dora sintió un escalofrío helado en su estómago. En esta parte del territorio, hombres malos usualmente significaban una sola cosa: el tipo de personas que veían a los niños como carga valiosa, no como seres humanos. Su mente corrió por las implicaciones. Si esos niños habían sido abandonados aquí, significaba que alguien sabía sobre su rancho. Alguien sabía que vivía sola. Se levantó, escaneando el granero en busca de alguna señal de quién podría haber estado allí. Las huellas frescas de un carro conducían desde el edificio, desapareciendo en el terreno rocoso más allá de los límites de su propiedad. Quien hubiera dejado a esos niños allí había planeado todo con cuidado. «¿Tienen hambre?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta por sus mejillas hundidas y sus ojos desesperados. La niña pequeña asintió, y Dora sintió algo romperse dentro de su pecho. Una sensación que había mantenido enterrada desde la muerte de su esposo hace 2 años. Esos niños la necesitaban, pero ayudarlos significaría poner una diana en su espalda en un lugar donde la ley no era más que una sugerencia. Mientras los conducía hacia la casa, el niño mayor le agarró el brazo. «Señora, no le diga a nadie que estamos aquí. Volverán por nosotros si saben que estamos aquí». Dora miró hacia su rostro asustado y se dio cuenta de que encontrar a esos niños no solo se trataba de salvarlos. Alguien había elegido deliberadamente su rancho como su vertedero, y esa persona aún estaba allí afuera, observando y esperando. Pero aún no sabía que la persona que observaba cada uno de sus movimientos estaba más cerca de lo que pensaba y había estado planeando este momento durante meses. Las manos de Dora temblaban mientras servía frijoles en 6 tazones desparejos. Los niños, sentados alrededor de la mesa de la cocina, como fantasmas materializados de sus peores pesadillas. El niño mayor, que finalmente le dijo que se llamaba Marcus, seguía mirando hacia las ventanas, como si esperara que la muerte llegara en cualquier momento. «¿Dónde están sus padres?», preguntó suavemente, colocando un tazón frente a la niña más pequeña, que no debía tener más de 4 años. El rostro de Marcus se endureció. «Muertos. Todos. La fiebre los mató hace 3 meses». Las palabras golpearon a Dora como un golpe físico. Ella misma había perdido a su esposo por enfermedad, pero nunca imaginó que unos niños pudieran enfrentar tal devastación por sí mismos. «Y después de eso, vivimos con lo que encontrábamos durante un tiempo», continuó Marcus, poniendo frijoles en su boca como si no estuviera seguro de cuándo volvería a comer. «Luego unos hombres llegaron a nuestro asentamiento. Dijeron que nos cuidarían, nos encontrarían buenos hogares». Dora sintió que una capa de hielo se formaba en sus venas. Había oído historias sobre lo que les sucedía a los niños huérfanos en los territorios sin ley.
historias que mantenían a las personas decentes despiertas por la noche. ¿Y esos hombres cómo eran? Antes de que Marcus pudiera responder, un golpe estruendoso sacudió su puerta. Los niños se congelaron, con las cucharas a medio camino de sus bocas, el terror grabado en sus rostros. La niña pequeña empezó a sollozar. ¡Escóndanse!, susurró Dora con urgencia, señalando hacia el dormitorio trasero. Métanse debajo de la cama y no hagan ruido. Los niños se dispersaron como aves asustadas, mientras una nueva serie de golpes resonaba en la casa. Dora alisó su vestido y caminó hacia la puerta, su corazón latiendo con tanta fuerza que estaba segura de que quien estuviera afuera podría escucharlo. Abrió la puerta y encontró al sheriff Coleman parado en su porche, su placa brillando bajo el sol de la tarde. Pero algo estaba mal con su sonrisa. Era demasiado amplia, demasiado sabedora. «Buenas tardes, señora Langley», dijo, tocando el ala de su sombrero. «¿Le importa si entro?» «Claro que no, sheriff», respondió Dora, aunque todos sus instintos gritaban que debía cerrar la puerta en su cara. «¿Qué lo trae por aquí?» Coleman entró sin esperar invitación. Sus ojos recorrían la habitación con la mirada entrenada de un depredador. Su atención se centró en la mesa de la cocina, donde 6 tazones y cucharas estaban a la vista. «Curiosa coincidencia», dijo lentamente. «Recibí un reporte sobre unos niños desaparecidos, huérfanos de un asentamiento a unas 50 millas al este. Parece que desaparecieron sin dejar rastro». La boca de Dora se secó, pero se obligó a mirar su rostro. «Eso es terrible. Espero que los encuentren». «Oh, los encontraré», dijo Coleman, caminando hacia la mesa y pasando su dedo por el borde de uno de los tazones. «Verá, lo que pasa con los niños es que dejan rastros, huellas, migas, el sonido de sus pequeñas voces». Se giró hacia ella y Dora vio algo en sus ojos que hizo que su sangre se congelara. Este no era un oficial de la ley buscando niños desaparecidos. Este era un cazador que había encontrado a su presa. «Ya sabe, señora Langley, viviendo aquí sola, debe sentirse muy sola. Puede ser tentador quedarse con cualquier visitante que se cruce por su propiedad». «No sé qué está sugiriendo, sheriff», dijo Dora, con una voz más firme de lo que sentía. Coleman sonrió nuevamente, pero esta vez fue una sonrisa de lobo. «No estoy sugiriendo nada. Solo le aviso que si alguien estuviera ocultando a unos fugitivos, bueno, eso interferiría con los negocios oficiales. Y ambos sabemos lo peligroso que puede ser para una mujer sola cuando cruza caminos con las personas equivocadas». Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. «Volveré mañana para asegurarme de que esté a salvo por aquí, señora Langley». Tan pronto como la puerta se cerró tras él, Dora se desplomó contra ella con las piernas apenas sosteniéndola. A través de la ventana vio cómo Coleman montaba su caballo y se alejaba, pero notó que no se dirigía hacia el pueblo. En su lugar, cabalgó hacia la cima de la colina que dominaba su propiedad. Desde el dormitorio llegó el sonido de un suave sollozo. Dora se dio cuenta, con creciente horror, de que el sheriff Coleman no estaba buscando a los niños para salvarlos. Él estaba trabajando con quien los había abandonado, y ahora ella estaba atrapada entre salvar 6 vidas inocentes y enfrentar las consecuencias de desafiar a hombres corruptos con placas y armas. Pero lo que no sabía Dora era que la visita de Coleman no era más que el comienzo, y el verdadero peligro ya se dirigía hacia su rancho bajo la oscuridad de la noche. Esa noche, Dora se sentó en su cocina con Marcus, mientras los otros niños dormían inquietos en su habitación. Las manos del niño temblaban mientras sostenía una taza de leche caliente, sus ojos saltando hacia cada sombra que se movía más allá de las ventanas. «Necesitas contarme todo», susurró Dora, «sobre los hombres que los llevaron, sobre lo que querían». Marcus miró fijamente su taza por un largo momento antes de hablar. «Vinieron a nuestro asentamiento después de la fiebre. Dijeron que eran de una agencia que ayudaba a los huérfanos, pero nos separaron de los otros niños de inmediato». «¿Por qué?» «Porque somos hermanos», dijo Marcus, su voz quebrándose. «Los 6, misma madre, diferentes padres. Los hombres dijeron que las familias valían más dinero porque podían dividirse y venderse a diferentes lugares». El estómago de Dora se revolvió cuando la horrible verdad se asentó sobre ella. Esos no eran solo niños abandonados. Eran mercancía en una operación de trata de personas que se extendía por los territorios.
¿Cómo terminaron aquí? Nos transportaban en un carro. 3 días viajando, casi sin comida ni agua. Luego, ayer se detuvieron y discutieron sobre algo. Uno de ellos seguía diciendo que debían desechar la carga porque el calor estaba demasiado fuerte. Marcus se limpió la nariz con el dorso de su mano. Nos sacaron y nos dejaron en tu granero. Dijeron que si intentábamos huir, los lobos nos atraparían. Pero yo creo que planean regresar por nosotros. Un escalofrío recorrió la espalda de Dora. ¿Regresar por qué? Oí que hablaban de una mujer que vivía sola aquí. Dijeron algo sobre la viuda y cómo sería perfecta para su operación. El aire nocturno. Apagó la lámpara inmediatamente, sumiendo la cocina en la oscuridad, y se acercó sigilosamente a la ventana. A la luz de la luna, pudo ver a 3 jinetes acercándose a su casa, moviéndose lentamente y deliberadamente. Despierta a los demás, susurró a Marcus. Llévalos al sótano de raíces detrás de la casa. Hay una entrada secreta a través de las tablas del piso de la cocina. Marcus desapareció en el dormitorio. Dora tomó el rifle de su esposo de encima de la chimenea. Sus manos estaban firmes ahora, impulsadas por una furia protectora que no sentía desde la muerte de su esposo. Esos hombres pensaban que podían usar su rancho como base de operaciones, y pensaban que una viuda sola sería fácil de intimidar o eliminar. Los jinetes se detuvieron justo fuera de su línea de cerca, lo suficientemente cerca como para escuchar sus voces bajas, pero no sus palabras. Uno de ellos desmontó y caminó hacia la casa, mientras los otros dos permanecieron montados, bloqueando cualquier ruta de escape. A través de la puerta del dormitorio, Dora podía escuchar a los niños moviéndose en silencio, siguiendo las instrucciones susurradas de Marcus. La niña más pequeña comenzó a llorar, pero su hermana rápidamente sofocó el sonido. Un golpe sonó en la puerta. No el anuncio oficial del sheriff Coleman, sino el golpe confiado de hombres que esperaban ser obedecidos. Señora Langley, llamó una voz áspera. Sabemos que está ahí y sabemos que encontró algo que nos pertenece. Dora se presionó contra la pared junto a la puerta, con el rifle listo. No sé de qué habla. 6 pajaritos pequeños que volaron fuera de su jaula. Continuó la voz con diversión oscura. Hemos venido a recogerlos. Puede hacerlo fácil para usted, o podemos hacerlo difícil. A través de la ventana vio a uno de los hombres montados sacando algo de su alforja, una cuerda con un lazo ya atado. La sangre de Dora se heló al darse cuenta de que esos hombres no solo estaban ahí por los niños. Planean silenciar al único testigo de su operación de forma permanente. Le diré una cosa, señora Langley, dijo la voz. Abre esta puerta y entrega a esos niños, y haremos que su muerte sea rápida. Lucha contra nosotros, y nos aseguraremos de que sufra antes de reunirse con su esposo. Pero lo que más aterraba a Dora no eran sus amenazas. Era el sonido de más caballos acercándose desde la dirección opuesta y la realización de que no eran solo 3 hombres. Era toda una red. Y ella había tropezado en medio de su operación sin ningún lugar a donde huir. El dedo de Dora apretó el gatillo del rifle mientras escuchaba el picoteo del pomo de la puerta. A través de la ventana de la cocina, contó al menos 6 caballos rodeando su propiedad. Los niños ya habían llegado al sótano de raíces, pero podía oír el sollozo apagado de la niña más pequeña, incluso a través de las tablas del piso. Última oportunidad, señora Langley. La voz áspera gritó. Abra esta puerta, o quemaremos la casa con usted dentro. La mente de Dora corría a toda velocidad a través de sus opciones. El sótano de raíces tenía un túnel que conducía a la antigua mina, a unos 100 metros de la casa. Su esposo lo había construido durante los conflictos territoriales como una ruta de escape, pero necesitaría tiempo para sacar a los niños por allí, y esos hombres no le darían ese lujo. Un cristal se rompió en la habitación trasera, seguido de pasos pesados. Iban a entrar, lo abriera o no. Dora empujó la mesa de la cocina contra la puerta principal. Luego se posicionó donde pudiera ver ambas entradas. Encontramos algunas cosas interesantes aquí atrás, gritó otra voz desde el dormitorio. Parece que nuestros pajaritos dejaron un buen rastro. El corazón de Dora se hundió cuando se dio cuenta de que habían descubierto el escondite de los niños. A través de la ventana rota, pudo ver la silueta de un hombre moviéndose por su habitación, buscando. En unos momentos,
encontraría la entrada al sótano de raíces. «¡Sáquenlos aquí, Cutter!», gritó el líder. «Es hora de reunir nuestra mercancía con su nuevo cuidador». Pero luego ocurrió algo inesperado. El hombre en la habitación dejó escapar una maldición sorprendida, seguida del sonido de una pelea. La voz de Marcus resonó clara y desafiante. «No vas a llevarte a mi familia». El pecho de Dora se hinchó de orgullo feroz, aunque el terror la envolvía. El niño de 12 años estaba luchando, ganando preciosos segundos, pero sabía que no sería suficiente contra hombres adultos con armas. «Ese pequeño gato salvaje me mordió». La voz de Cutter estaba llena de furia. «Voy a enseñarle modales». El sonido de una mano golpeando carne resonó por toda la casa, seguido del grito de dolor de Marcus. La visión de Dora se tornó roja por la furia maternal. Esos niños ya habían soportado suficiente sufrimiento. No los dejaría enfrentar más mientras aún respirara. Apuntó el rifle hacia la puerta principal y disparó. La explosión resonó en la casa como un trueno. La madera se astilló y escuchó cómo los hombres se tiraban al suelo para cubrirse afuera. «El siguiente disparo va para quien intente hacerle daño a esos niños», gritó. «Acabas de cometer un gran error, señora». El líder respondió. «Íbamos a hacerlo rápido, pero ahora vas a ver lo que les hacemos a esos niños antes de terminar contigo». A través del dormitorio, podía escuchar más lucha y el sonido de los niños llorando. Su corazón se rompió al darse cuenta de que los niños estaban luchando desesperadamente contra hombres 3 veces su tamaño. Tenía que tomar una decisión que la perseguiría para siempre. Si fueras Dora, ¿qué harías? ¿Te rendirías para salvar a los niños del daño inmediato o seguirías luchando y arriesgarías que se lastimaran en el fuego cruzado? Dime en los comentarios. Necesito saber qué lado elegirías porque lo que Dora decidiera a continuación determinaría si alguno de ellos vería otro amanecer. Cerró los ojos por un segundo, escuchando la voz de su esposo en su memoria. A veces la única manera de salvar lo que amas es arriesgar todo por ello. Dora tomó su decisión. Agarró una lámpara de la mesa y la lanzó contra la pared de fondo, donde su esposo guardaba su colección de suministros de caza. El cristal se rompió y el aceite de la lámpara se esparció por el piso de madera. «¿Quieres quemar mi casa?», gritó. «Quemémosla juntos». Las llamas se encendieron de inmediato, corriendo por las tablas empapadas de aceite hacia la munición que su esposo había guardado en cajas de madera. Tenía quizás 2 minutos antes de que el fuego llegara a las balas y convirtiera su casa en un infierno. A través del dormitorio escuchó la voz de Cutter en pánico. «Jefe, está incendiando todo. Va a explotar. Consigan a los niños y salgan», gritó el líder. «Dejen a la mujer. Ha perdido la cabeza». Pero a medida que el humo comenzaba a llenar la casa y las llamas rugían más alto, Dora se dio cuenta de que su desesperada jugada había creado un nuevo problema. El fuego se estaba propagando más rápido de lo que había anticipado, y podría haber atrapado a ella y a los niños en una trampa mortal que ella misma había creado. El sonido de pasos corriendo hacia las salidas se mezcló con el crepitar de las llamas, pero no podía saber si los niños estaban entre los que escapaban o si aún estaban atrapados en la casa ardiente con ella. El humo quemaba los pulmones de Dora mientras se arrastraba hacia el dormitorio a través de las llamas que se expandían. El calor era insoportable y podía escuchar el crujir ominoso de las vigas de madera que comenzaban a debilitarse por encima de su cabeza. A través del caos, escuchó la voz de Marcus llamando desde algún lugar cerca de la parte trasera de la casa. «Señora Langley, estamos en el túnel». Un alivio inundó su corazón al darse cuenta de que los niños habían llegado a la ruta de escape del sótano de raíces, pero su alivio fue breve al escuchar la voz de Cutter desde la misma dirección. «Encontré el túnel, jefe. Están intentando salir como ratas». La sangre de Dora se heló. La salida del túnel estaba a 100 metros de distancia, pero emergía cerca de la vieja mina, donde los niños estarían completamente expuestos. Si los hombres llegaban allí, el fuego habría sido en vano. Se presionó contra la pared ardiente y miró a través del humo hacia el dormitorio trasero. A través de la ventana rota, pudo ver a 2 hombres corriendo hacia la mina, mientras otro se quedaba atrás a buscar en la casa. Las llamas estaban subiendo por las paredes ahora,
y tenía quizás 60 segundos antes de que la munición explotara. Una idea desesperada se formó en su mente, una que podría salvar a los niños, pero que probablemente le costaría todo. Agarró el viejo cuerno de caza de su esposo del manto, el instrumento de bronce que él usaba para señalizarla desde las partes más alejadas del rancho. Si podía crear suficiente ruido y confusión, tal vez podría alejar a los hombres de la salida del túnel. Dora tropezó hacia la puerta principal, cuerno en una mano y rifle en la otra. La mesa con la que había bloqueado la puerta ya comenzaba a incendiarse, pero logró apartarla y salió al porche. 3 hombres aún esperaban afuera, sus caballos danzando nerviosamente mientras las llamas crecían más altas detrás de ella. Levantó el cuerno hacia sus labios y sopló 3 largos y desesperados blasts, la señal que su esposo había usado para pedir ayuda durante las incursiones territoriales. El sonido resonó a través del paisaje vacío como un grito proveniente del mismo infierno. «¿Qué está haciendo?», gritó uno de los hombres, levantando su arma hacia ella. «Está pidiendo ayuda», gruñó el líder. «Pero no viene nadie aquí». Pero Dora no estaba pidiendo ayuda a los vecinos. Estaba creando una distracción. Mientras los hombres se centraban en ella, vio pequeñas figuras emergiendo de la mina en la distancia. Marcus estaba liderando a sus hermanos hacia las rocas donde podrían esconderse hasta que el peligro pasara. «Ahí están». La voz de Carter resonó en el aire nocturno. «¡Cerca de la mina!». 2 de los hombres giraron sus caballos hacia los niños, y Dora sabía que tenía una sola oportunidad para detenerlos. Levantó su rifle y disparó al jinete más cercano, el disparo resonando como un trueno. El hombre cayó hacia adelante en su silla y su caballo se levantó en pánico. «¡Asesina!», rugió el líder. Pero mientras levantaba su propia arma, la primera munición explotó dentro de la casa ardiente. La explosión lanzó a todos al suelo mientras los escombros ardientes caían a su alrededor. Los oídos de Dora zumbaban mientras luchaba por ponerse de pie, buscando desesperadamente cualquier señal de los niños. A través del humo y el caos, vio a Marcus ayudando a los más pequeños a subir a la formación rocosa, donde se esconderían de la vista. Pero su alivio se rompió cuando sintió el frío acero presionado contra la nuca. «Deberías haberte metido en tus propios asuntos, viuda». La voz de Carter susurró en su oído. La sangre corría por su rostro desde donde los escombros lo habían golpeado, y sus ojos ardían con furia asesina. «Esos niños valen más dinero del que jamás verás», continuó, «y acabas de causarnos muchos problemas». A través del humo que se asentaba, Dora pudo ver a los otros hombres reagruparse, preparándose para registrar las rocas donde los niños se estaban escondiendo. Ella había logrado sacarlos de un peligro inmediato, pero ya no podía protegerlos. Su jugada desesperada les había comprado tiempo, pero no libertad. Si te está gustando la historia, suscríbete al canal. Cuando el dedo de Carter apretó el gatillo, un nuevo sonido cortó el aire nocturno, el trueno de caballos que se acercaban desde la dirección del pueblo. Pero el corazón de Dora se hundió al darse cuenta de que no era un rescate lo que venía hacia ellos. Era el sheriff Coleman llegando con refuerzos, y ella estaba a punto de descubrir cuán profunda era esta corrupción. El sheriff Coleman llegó con 4 ayudantes, sus placas brillando a la luz del fuego de la casa ardiente de Dora. Pero en lugar de apresurarse a ayudar, desmontaron tranquilamente, como si llegaran a una reunión planeada. La última esperanza de Dora murió al darse cuenta de que toda la fuerza policial local formaba parte de la red de trata. «Te tardaste mucho, Coleman», gritó el líder. «Esta mujer loca casi arruina todo». Coleman caminó hacia donde Carter tenía un arma apuntando a la cabeza de Dora, su rostro sin sorpresa ante la escena que tenía ante él. «¿Dónde están los niños?». «Vete al infierno», escupió Dora. Incluso con la muerte presionando contra su frente, Coleman soltó una risa oscura. «¿Sabes cuando escuchamos por primera vez acerca de 6 hermanos viajando por el territorio? Supimos que serían valiosos. Las familias que permanecen unidas son raras en nuestro negocio. Podían ser separados y vendidos a diferentes compradores que pagarían precios premium». Señaló hacia la casa en llamas. «Necesitábamos un lugar remoto para mantenerlos mientras organizábamos las ventas. Tu rancho aislado era perfecto. Solo necesitábamos eliminar a la dueña». La mente de Dora dio vueltas mientras el alcance completo de su plan se hacía claro. «Lo hemos estado planeando durante meses».
Más tiempo que eso, admitió Coleman. Los hemos estado observando desde que tu esposo murió. Una viuda sola en tierras valiosas, sin familia que hiciera preguntas cuando desaparecieras. Siempre ibas a morir, señora Langley. Los niños solo nos dieron una razón para hacerlo parecer un accidente. Uno de los ayudantes señaló hacia las rocas. Jefe, veo movimiento en esas rocas. ¿Quiere que los saque de allí? Paciencia, Davis, dijo Coleman. Esos niños no tienen a dónde ir. Controlamos 20 millas en todas las direcciones. Para la mañana, estarán rogándonos por agua. Cutter presionó más el arma contra el cuello de Dora. ¿Puedo terminar con ella ahora? Disparó a Martínez, pero antes de que Coleman pudiera responder, una pequeña voz resonó a través del aire nocturno. Déjala ir. Todos se giraron para ver a Marcus de pie sobre la roca, su figura recortada contra el cielo en llamas. El niño de 12 años tenía una gran piedra sobre su cabeza, y su voz juvenil llevaba una determinación que hizo que los hombres se detuvieran. ¿Nos quieren? Vengan a buscarnos, gritó Marcus, pero dejen en paz a la señora Langley. Marcus, no, gritó Dora, pero el niño ya estaba en movimiento. Lanzó la piedra con sorprendente precisión, golpeando a uno de los ayudantes en el hombro y enviándolo hacia atrás, tambaleándose. El caos estalló cuando los otros niños aparecieron desde sus escondites, lanzando piedras y gritando en desafío a sus captores. Fue un gesto desesperado. Niños con piedras contra hombres armados, pero su valentía era magnífica y desgarradora. ¡Basta!, rugió Coleman, sacando su arma. ¡Bájenos ahora! Mientras los hombres levantaban sus armas hacia los niños, Dora tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Se lanzó hacia atrás contra Cutter, desestabilizando su puntería, luego clavó el codo en su estómago. El disparo salió, pero la bala voló inofensiva hacia el cielo nocturno. Se apartó de Cutter y corrió hacia las rocas, con las balas levantando tierra a su alrededor. Detrás de ella, escuchó a los hombres montar sus caballos para perseguirla, pero ella tenía ventaja y la desesperación la impulsaba hacia adelante. ¡El túnel!, jadeó cuando llegó junto a los niños. Hay otra salida a través del socavón. Marcus le tomó la mano, su rostro cubierto de tierra y lágrimas. Pensamos que te habían matado. Aún no, dijo Dora con tono sombrío, guiándolos hacia la oscura entrada de la mina abandonada. Pero tenemos que seguir moviéndonos. A medida que se adentraban en el túnel negro, el sonido de la persecución se acercaba detrás de ellos. El túnel de la mina era traicionero, lleno de piedras sueltas y caídas repentinas, pero era su única oportunidad de escapar. Dora sostuvo la mano de la niña más pequeña con fuerza mientras tropezaban por la oscuridad, rezando porque los viejos soportes se mantuvieran firmes. Detrás de ellos, las luces de los faros comenzaron a moverse por la entrada del túnel, mientras Coleman y sus hombres comenzaban la persecución. Sus voces resonaban contra las paredes de piedra, llenas de la confianza de los depredadores que sabían que su presa estaba atrapada. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que la vieja mina tenía más de una salida, y el esposo de Dora había dejado suministros ocultos en las cámaras más profundas para emergencias como esta. Si podían llegar al extremo más alejado antes de ser atrapados, podrían tener una oportunidad de libertad. La pregunta era si podrían navegar por los traicioneros pasajes subterráneos en completa oscuridad, mientras eran cazados por hombres armados que sabían que no tenían otro lugar a donde ir. El túnel de la mina se extendía en la negrura ante ellos, el aire denso con polvo y el peso de toneladas de roca sobre sus cabezas. Dora condujo a los niños más adentro de la tierra, sus manos buscando a lo largo de las ásperas paredes los puntos de referencia familiares que su esposo le había mostrado años atrás. Detrás de ellos, las voces de sus perseguidores se acercaban con cada minuto que pasaba. Los hombres de Coleman tenían linternas y sabían que los niños no podrían ir muy lejos en los traicioneros pasajes subterráneos, pero no sabían acerca de la reserva de suministros ni de la segunda salida que daba al piso del cañón a 5 kilómetros de distancia. No veo nada, susurró la niña más pequeña, aferrándose al vestido de Dora. Sigue mi voz, murmuró Dora. Confía en mí. El túnel comenzó a inclinarse hacia abajo, y Dora sintió la ranura familiar en la pared que marcaba el punto medio. Su esposo la había tallado allí durante las guerras territoriales,
cuando los asaltantes hostiles los habían obligado a esconderse bajo tierra durante días. Justo adelante debería estar la cámara, donde él había almacenado los suministros de emergencia. Allí, susurró Marcus, señalando un resplandor tenue adelante. Pero la sangre de Dora se heló al darse cuenta de que no era la cámara de suministros. Era la linterna de Coleman reflejada en las paredes del túnel desde un pasaje lateral. Los habían flanqueado. Coleman conocía mejor estas minas de lo que ella pensaba, y había enviado a hombres por una entrada diferente para cortarlos. Estaban atrapados entre dos grupos de hombres armados en un laberinto de túneles inestables. «Por aquí», susurró Dora desesperadamente, arrastrando a los niños hacia un estrecho pasaje lateral que nunca había explorado. Apenas era lo suficientemente ancho para un adulto, pero podría llevarnos a otra salida. «¡Los encontré!», gritó una voz desde atrás. Y de repente, el túnel se llenó con el sonido de botas corriendo y voces furiosas. Se apretujaron en el pasaje estrecho, justo cuando los haces de luz barrían el túnel principal donde estaban. Las paredes de roca los apretaban desde ambos lados, y Dora podía escuchar la respiración asustada de los niños resonando en el espacio confinado. «Se metieron en la madriguera», la voz de Coleman gritó. «Davis, consigue dinamita. Vamos a sellarlos dentro y volvemos más tarde por los cuerpos». El terror se apoderó de Dora al darse cuenta de que su desesperada huida los había llevado a una trampa mortal. El pasaje estrecho era un callejón sin salida, y Coleman planeaba enterrarlos vivos en lugar de perder tiempo desenterrándolos. Pero mientras se adentraban más en la grieta, Dora sintió algo inesperado. Una brisa fresca tocó su rostro. El aire se movía a través del pasaje, lo que significaba que había una apertura en algún lugar adelante. «¿Sientes eso?», susurró a Marcus. «Aire fresco. Hay una salida». Se arrastraron hacia adelante a rastras. El pasaje tan estrecho que los niños más pequeños tuvieron que ser empujados por los mayores. Detrás de ellos, podían escuchar a los hombres de Coleman preparando las cargas de dinamita que sellarían su destino. De repente el pasaje se abrió en una pequeña caverna inundada de luz de luna. Habían encontrado una chimenea natural en la roca que los llevaba hasta la superficie, oculta por un saliente que la hacía invisible desde arriba. Apenas era lo suficientemente ancha para que una persona pudiera escalarla, pero era su única oportunidad. «¡Arriba!», ordenó Dora, impulsando al niño más pequeño hacia la abertura. «Suban tan rápido como puedan». Uno por uno, los niños comenzaron su ascenso desesperado hacia la libertad. Pero cuando el último niño empezó a trepar, el sonido de una explosión resonó a través de la caverna abajo. Coleman había detonado las cargas, sellando el pasaje principal y atrapando a cualquiera que hubiera intentado seguirlos. Dora se subió por la chimenea rocosa, justo cuando las voces retumbaban desde el túnel sellado abajo. Se habían escapado, pero ahora estaban en la superficie, sin dónde esconderse y sin suministros. Coleman y sus hombres pronto se darían cuenta de que su presa había escapado y comenzarían a buscar en la zona. Cuando emergieron al piso del cañón bajo el cielo estrellado, Dora se dio cuenta de que su calvario no había terminado. Estaban a millas de cualquier ayuda, con hombres armados cazándolos y 6 niños dependiendo de ella para mantenerlos vivos hasta el amanecer. Pero algo había cambiado durante su vuelo subterráneo. Los niños ya no la miraban como a una extraña que los había encontrado por accidente. La miraban como a su protectora, su madre, la mujer que había arriesgado todo para salvarlos de un destino peor que la muerte. El amanecer estaba rompiendo sobre el cañón cuando Dora escuchó el sonido que cambiaría todo. Caballos acercándose, pero no desde la dirección de la búsqueda de Coleman. Estos jinetes venían de la capital territorial. Sus uniformes los marcaban como alguaciles federales, no como corrupción local. Ella había logrado mantener a los niños ocultos en una cueva durante toda la larga noche, escuchando cómo los hombres de Coleman buscaban frenéticamente abajo. Pero cuando el sol salió, había tomado una decisión desesperada de pedir ayuda, usando el viejo espejo de su esposo para reflejar la luz del sol hacia la carretera principal. «Señora Langley», llamó una voz profunda desde fuera de la cueva. «Soy el alguacil federal Roberts. Recibimos su señal». Dora emergió con cautela, con los niños detrás de ella, entrecerrando los ojos por la luz de la mañana.
3 alguaciles federales estaban montados en sus caballos en la entrada del cañón, con rostros serios pero decididos. Detrás de ellos podía ver un grupo más grande de jinetes, rodeando lo que parecía ser prisioneros. ¿Cómo supieron que veníamos aquí?, preguntó Dora, casi sin atreverse a creer que finalmente había llegado el rescate. El alguacil Roberts desmontó, su rostro curtido mostrando una autoridad que no se podía comprar ni corromper. Hemos estado rastreando esta red de tráfico durante 6 meses. El fuego de anoche era visible a 20 millas. Ese tipo de señal nos dijo que algo grande estaba sucediendo. Coleman y sus hombres, dijo Dora con urgencia. Todavía están ahí afuera cazándonos. Ya no, respondió Roberts con tono sombrío. Los rodeamos hace una hora. Resulta que el sheriff Coleman hizo muchos enemigos cuando empezó a vender información sobre investigaciones federales. Algunos de sus propios ayudantes estaban dispuestos a hablar cuando se dieron cuenta de que los iban a colgar por traficar con niños. Marcus se adelantó protectivamente frente a sus hermanos, su rostro joven aún marcado por la desconfianza. ¿Cómo sabemos que realmente están aquí para ayudarnos? Robert se agachó al nivel del niño, su voz suave pero sincera. Porque, hijo, yo tengo 6 hijos en casa, y la idea de lo que estos hombres planeaban hacerles me revuelve en el estómago. Nadie les va a hacer daño a tu familia otra vez. Mientras los alguaciles comenzaban a tomar declaraciones y organizar el transporte seguro para los niños, Dora sintió una extraña vacuidad apoderándose de ella. Los había salvado, pero ahora serían llevados a las autoridades correspondientes, puestos bajo el cuidado oficial, y ella regresaría a su rancho vacío y a la vida de soledad que casi los había matado a todos. Señora Langley, dijo Marcus en voz baja, tirando de su manga, ¿qué nos va a pasar ahora? Antes de que pudiera responder, el alguacil Roberts se acercó con papeles en la mano. Eso es algo de lo que necesitamos hablar. Estos niños no tienen familiares vivos, y el orfanato territorial está hacinado y sin fondos. Necesitamos a alguien dispuesto a asumir la custodia de los 6 hermanos juntos. El corazón de Dora comenzó a latir más rápido mientras comprendía lo que él estaba sugiriendo. Quiere decir que... Quiero decir que lo que hiciste anoche demuestra que lucharías contra el mismo infierno para proteger a estos niños. Si estás dispuesta, el territorio estaría honrado de hacer oficial este acuerdo. Miró hacia abajo, a 6 pares de ojos que la miraban con esperanza y miedo reflejados en sus expresiones. Estos niños habían pasado por horrores que ella apenas podía imaginar, pero también habían mostrado una valentía que avergonzaría a los hombres adultos. Habían luchado entre sí y por ella cuando cualquier persona razonable se habría rendido. Sí, susurró, luego más fuerte. Sí, quiero que sean míos. La alegría que estalló de los niños fue algo que Dora nunca había experimentado desde la muerte de su esposo. La rodearon con abrazos, lágrimas y risas que resonaron en las paredes del cañón como música del cielo mismo. Si te ha gustado la historia, suscríbete al canal. 6 meses después, Dora estaba en el porche de su casa reconstruida, observando a Marcus enseñar a los niños pequeños cómo cuidar el jardín de vegetales que habían plantado juntos. La red de tráfico había sido desmantelada, y Coleman y sus asociados enfrentaban cargos federales que los mantendrían prisioneros de por vida. Los niños se habían recuperado lentamente pero de manera constante, sus pesadillas desvaneciéndose mientras aprendían a confiar de nuevo en la seguridad y el amor. Marcus había crecido 8 centímetros y ganado 9 kilos. Su rol de protector había evolucionado hacia el de hermano mayor en una familia real. La niña más pequeña, a la que descubrieron que se llamaba Lucy, ahora corría hacia Dora con las rodillas raspadas y cuentos sobre mariposas con igual entusiasmo. El rancho que antes era un símbolo de soledad y aislamiento se había convertido en un lugar de risas y caos, y del tipo de amor que convierte una casa en un hogar. Dora descubrió que salvar a los niños también la había salvado a ella, llenando los vacíos de su corazón con propósito y alegría que pensó que habían desaparecido para siempre. Mientras el sol se ponía sobre el cañón, donde alguna vez se habían escondido con miedo, Dora miraba a sus hijos, porque eso era lo que se habían convertido, jugando en el jardín de su hogar, seguros, amados y libres. La viuda que había oído sus gritos se había convertido en la madre que había respondido sus oraciones,
demostrando que a veces los rescates más grandes ocurren cuando personas rotas se encuentran y eligen sanar juntas. Ahora, haz clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta. Con una valentía tan feroz y un amor tan poderoso, la llevarás contigo mucho después de la última palabra. Haz clic en el video ahora.